Ok. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra sesión. Seguimos con este tema que veíamos la clase anterior del día lunes, en donde nosotros estábamos hablando acerca de este proceso de lectura, ¿vale? Lo que conlleva hacer una lectura de calidad o una lectura de comprensión. Entonces, veíamos nosotros que hay tres procesos fundamentales o tres momentos cuando hacemos una lectura de comprensión, que el primero es una prelectura, donde yo analizo el texto visualmente, veo cuál es el título, veo cuáles son los subtemas, ¿vale? Veo cuáles son las imágenes que tiene. A partir de los subtítulos yo puedo también estar identificando de qué puede tratar el texto. Acuérdense que esta prelectura me sirve precisamente para eso, para yo saber, posiblemente poder predecir de qué puede tratar el texto. Veíamos que en una segunda etapa, una vez que yo ya hice esta prelectura de un texto, entro a la lectura, sale el proceso donde sustraigo las ideas principales, donde entiendo la información, el mensaje que me quiere dar el escritor, y como último proceso veíamos nosotros que es la evaluación del texto y obviamente la generación de una idea propia o de nuevas ideas. Nosotros veíamos que estos tres momentos son fundamentales para una lectura de comprensión. También estuvimos analizando la clase pasada que para que se dé este proceso se requiere de un autor, en este caso quien escribe el texto, de un lector que es el que lo decodifica o lee el texto, y obviamente del propio texto, que es el que se va a interpretar. Entonces son tres elementos que intervienen en este proceso. Y les decía yo que esta parte de la lectura y de la comprensión, pues no solamente es fundamental desde la parte académica, también lo es en cuestiones personales, en cuestiones laborales. Por ejemplo, cuando yo voy a firmar un contrato, si no entiendo lo que estoy leyendo, es muy peligroso que yo firme un contrato, ¿sale? De compra de algún inmueble, de un contrato laboral, ¿sale? Entonces, es por eso que sí tenemos que practicar lo que es la lectura de comprensión y entender cómo este proceso. En la clase anterior yo les di toda esta parte teórica, todo lo que involucraba. Ahora, el día de hoy, nosotros vamos a llevarlo a la práctica, es decir, esta clase más que teoría es práctica. Vamos a ir leyendo nuestro libro, que es el que he estado utilizando con ustedes para dar estas clases la mayoría de las veces, y vamos a ir leyendo en qué consisten estos tres procesos que ya explicamos, y van a ir resolviendo ustedes algunas actividades que les pide para que tú puedas comprender ahora sí de qué estaba hablando yo la clase anterior, a qué se refiere cada etapa, pero ahora realizando actividades, ya no tanto solo escuchando. Entonces yo te pido que tengas a la mano, antes de comenzar, una libreta donde puedas ir haciendo tus anotaciones, una hojita que tengas ahí a la mano, un lápiz, un lapicero, para que tú puedas ir desarrollando estas actividades. Entonces vamos a comenzar con nuestra sesión. Obviamente nuestro título es Prácticas del proceso de lectura. Y voy a leer el primer párrafo, ¿sale? Dice, leer y escribir son dos habilidades que se complementan, puesto que una genera la motivación para el desarrollo de la otra. Para que la cultura se preserve es importante escribir, pero es igualmente importante que alguien lea lo escrito. Ahora estudiarán la importancia de la codificación y decodificación de los mensajes en la transmisión de conocimientos y la información. Vamos a entender esta parte de la codificación como esta lectura previa que se hace del texto, y ya la decodificación cuando realmente lo comprendes y lo estás analizando. ¿Vale? Déjenme permitirle entrar a alguno de sus compañeros. Y entonces aquí nos dice aprende más. Eso quiere decir que pues vamos a tener diversas actividades. Entonces dice, etapas del proceso de lectura. Leer y escribir son dos habilidades que se complementan, puesto que una genera la motivación para el desarrollo de la otra. Gracias a los procesos de lectura y escritura, podemos compartir aquello que pensamos y, sobre todo, perpetuar nuestra historia y la de la comunidad en la que nos desarrollamos.
En la escritura y en la lectura se realiza la codificación y decodificación de los mensajes. Por un lado, creamos un código y emitimos ideas claras que pueden ser comprendidas por nuestro receptor, que quiere decir la codificación. Y por otro, interpretamos los mensajes que nos son transmitidos. Es cuando decodificamos, cuando yo interpreto el mensaje. Para darle una respuesta, para comprender correctamente el mensaje escrito, es importante llevar a cabo el proceso de lectura, el cual consta de las siguientes etapas. Y aquí viene lo que yo te decía en la clase anterior, de lo que es la prelectura, que consiste en realizar una revisión global de nuestro texto, ¿sale? Desde donde es la imagen que viene, cuál es el tema, cuál es el título que tiene, si tiene subtítulos, en qué consisten los subtítulos, y con esto, pues obviamente, generarme una idea previa de lo que va a tratar mi lectura. Voy a leer lo que dice el libro para que lo podamos comprender mejor. La prelectura. Esta actividad es previa a la lectura y consiste en identificar la información general que se localiza en el texto a través de la organización del contenido, de las gráficas presentadas, de los títulos o subtítulos que componen el texto, del tipo de letra que se emplea, entre otros. Gracias a la prelectura es posible hacer un primer esbozo de un texto. Esbozo quiere decir una primera idea, y comprender la idea general del mismo. También puede identificarse lo que una persona puede esperar obtener de la lectura, que estos hablábamos, acuérdense de la finalidad que tienen las lecturas y la posible aplicación de estas a su experiencia. Al buscar información sobre un tema para una tarea, por ejemplo, no es posible leer todos los textos, porque ustedes saben que existen infinidad de textos, sino que descartan los que por el título o algunas referencias se consideran que no tienen relación con lo buscado. Aquí empieza el proceso de prelectura. Es de suma importancia que antes de la lectura se realice una serie de preguntas que proporcionen un panorama general de lo que se busca obtener. Asimismo, se puede leer un resumen de texto para identificar las ideas del autor, resalta y lo que ofrece a los intereses del lector. Ahora aquí viene nuestra primera actividad referente al proceso de lo que es la prelectura, que es el primer paso del proceso de una lectura de comprensión. Me dice, lee atentamente la siguiente información. Y aquí tenemos un título. Vamos a comenzar revisando el título. La obesidad en México. Dice, de los 1.200 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos. Del siguiente lado viene una gráfica, ¿sale? En donde me muestra con color azul, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver, que el 70% de la población tiene sobrepeso y el 30% tiene obesidad, ¿sale? Luego nos viene del lado izquierdo un mapa de la República Mexicana donde dice que cierto municipio es el segundo lugar mundial en obesidad, ¿sale? Que es el Estado de México. Dice, datos de la OCDE colocan a México en segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población con 30%, superando únicamente por Estados Unidos con 33.8%. Los países con menor índice de obesidad son Japón y Corea con el 4%. Viene más parte del texto. La obesidad infantil es actualmente un problema de salud en México. Hay más de 4 millones de niños que sufren de obesidad y sobrepeso. 1 de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso. México ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil, solo superado por Grecia, Italia y Estados Unidos. Y viene aquí una gráfica, bueno, un esquema donde nos muestran diferentes personas. Obviamente su masa corporal va aumentando conforme avanza y nos dice cuarto lugar mundial en obesidad infantil. Ahora yo les pregunto, en la clase pasada yo les explicaba lo que es un texto continuo y discontinuo. Ese texto que tenemos aquí, ¿me podrían comentar qué tipo de texto es? ¿Es un texto continuo o es un texto discontinuo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se acuerda de los textos? Ok, alguien dice continuo. ¿Es un texto continuo o discontinuo? ¿Quién me ayuda? Ok.
Acuérdense, aquí vamos a enfatizar que yo les había dicho que un texto continuo es aquel que está organizado en párrafos, ¿sale? Que no presenta imágenes, que no presenta gráficas ni nada, es solamente el texto ordenado a partir de párrafos. Ese es un texto continuo. El discontinuo es el que mezcla gráficas, imágenes y cierta información. Entonces, el texto que tenemos nosotros aquí es continuo o discontinuo. Vuelvo a preguntar. Es un texto discontinuo. Muy bien. Discontinuo, con I, discontinuo. ¿Por qué? Porque mezcla gráficos, imágenes con cierta información. ¿Sale? Ahora vamos a nuestra actividad. Dice sobrepeso, obesidad. El índice de masa corporal, IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros, es decir, kilogramos dividido entre metros cuadrados, entre masa, perdón, ¿sale? Dice ahora, índice de masa corporal mayor 25, determinado sobrepeso. Índice de masa corporal mayor a 30, determinada como obesidad. Dice, algunos datos interesantes, la obesidad es más común en la población más vulnerable de educación y recursos, especialmente mujeres. En Estados Unidos, más del 40% de las personas con obesidad no tienen trabajo y quienes lo tienen ganan hasta 18% menos que las personas con peso normal. Obviamente esta información fue sacada del Centro de Nutrición, Obesidad y Alteración Metabólica de 2010. Algunos factores asociados a la obesidad son el cáncer de seno, el cáncer de colon en los hombres, la cirrosis, el crecimiento de hígado, la gastritis, la gota, el reflujo gastroesofágico, diabetes mellitus, la depresión, trastornos de discos cervicales, ansiedad e hipertensión. Y luego viene que completes la siguiente tabla. ¿Cuáles son los datos importantes? ¿Qué reacciones tuviste al leer la información? Y escribe 5 preguntas para profundizar sobre el tema. Copien esos 3 aspectos, por favor. Voy a darles tiempo para que los vayan copiando y los vayan contestando. Es nuestra actividad 1. Ahí en tu libreta ponle, por favor, actividad 1 para que tú puedas diferenciar. Porque estas actividades sí las vas a subir a la plataforma, son tu tarea del día de hoy. Entonces, solamente que a diferencia de otras sesiones, donde solamente te dejo la tarea y tú la realizas en casa, la vamos a ir analizando en clase y obviamente tú me vas a subir tus evidencias de que fuiste haciendo estas actividades, ¿vale? Si alguien requiere que yo me regrese al texto, me avisa una vez que haya copiado esta parte de la tabla.
¿Ok? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo fueron contestando? Acuérdense que hay que también qué reacciones tuviste al leer la información, es decir, ¿te impresionó la información? ¿Te pareció interesante? ¿Te parece poco creíble? Y escribe 5 preguntas que tú harías a ese texto para poder profundizar en el tema. Es decir, ¿qué más te gustaría saber sobre ese tema para profundizar o analizarlo a mayor detalle? Ok, sí voy a regresar al texto. ¿Alguien falta de copiar esta parte o le pueden tomar captura a su pantalla para que tengan la actividad? Y me voy a regresar un poquito al texto por si requieren checar algunos datos que les sirvan. Ok. Si requieren que les suba a la siguiente página, me avisan también. Recuerden que en esta parte estamos en una prelectura, ¿vale? Vamos a dar otros 3 minutitos para acabar esta primera actividad y comenzamos con la siguiente parte.
Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente actividad, ¿sale? Aquí, ¿qué podríamos nosotros haber puesto en la primera parte donde me decía datos importantes? Pues los porcentajes, qué países son los que ocupan los primeros lugares en obesidad, qué es el índice de masa corporal, es decir, los datos o las cifras que son importantes del texto. ¿En qué reacción? Es una percepción personal. Sale aquí, yo no estoy tomando nada directo del texto para contestar. En la segunda pregunta tiene que entrar mi opinión personal y mi interpretación, ¿sale? Y aquí, pues obviamente las 5 preguntas para profundizar es cuando yo hago la revaloración del texto. ¿Qué le faltó? ¿Qué datos me tenía que haber dado para que fuera más interesante, para que fuera más atractivo, para que realmente desarrollara el tema a profundidad? Entonces, ¿no hay alguna duda? Pasamos a la siguiente. ¿Todo bien? Ok, vamos a pasar a la siguiente parte. Dice, ¿de qué te das cuenta? En ocasiones no se le da importancia debida a la etapa de la prelectura. Es valioso realizar esta parte del proceso de manera consciente para deducir información relevante en el estudio de un tema. ¿En qué asignatura o temática te sería especialmente útil aplicar la prelectura? Es decir, ¿en qué materia ustedes creen que es muy importante realizar una prelectura de los textos? ¿En matemáticas, en español, en historia, en geografía? ¿En qué materia? Compártanme, por favor, su punto de vista. Aquí obviamente la prelectura va a ser importante para todas las materias, jóvenes, ¿sale? No va a haber una materia donde no sea importante. ¿Por qué? Porque cada asignatura tiene su grado de complejidad, ¿sale? Entonces, en todas se debe de realizar. Vamos a la segunda etapa de nuestro proceso, que es la lectura. En esta etapa me dice, esta etapa se realiza continuamente. Cuando alguien te envía una carta, cuando ves un anuncio letrero en la calle, cuando quieres comprar algún producto, lees la información que aparece en los comerciales de televisión y los subtítulos de películas o la publicidad impresa que está en tu comunidad, cuando revisas información para realizar algún trabajo, cuando lees un libro, una revista, etcétera. Es una tarea muy importante para tu vida en sociedad. Ser lector es una de las obligaciones más nobles que tienes como estudiante, ya que la mayoría del conocimiento se transmite de manera escrita y a través de esto tus conocimientos se pueden incrementar. Como estudiaste en el bloque 1, la comunicación requiere de un emisor y de un receptor, pero también de la clara decodificación de un mensaje y de la retroalimentación. Cuando comunicas algo, tienes una intención o un objetivo y es fundamental que al momento que realizas una lectura, también seas consciente de lo que quieres obtener al realizar la lectura, que es lo que yo les decía, de que ustedes deben ir checando cuál es la finalidad de su lectura, simple entretenimiento o obtener conocimiento. El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, que es PISA, por sus siglas en inglés, identifica 3 tareas fundamentales al realizar una lectura: recuperar y localizar información en un texto, interpretar el texto, qué entiendes de la información que se presenta y la deduces a partir de lo que lees, reflexionas y evalúas, que son los 3 momentos que nosotros analizamos en la clase teórica de la vez pasada, ¿vale? Según PISA, los siguientes elementos son esenciales en la lectura de un texto: identificar el tema, es decir, de qué trata el texto; definir el propósito del autor, cuál es el objetivo del autor al abordar este texto de esta manera; entender la organización de la información, cómo se relaciona esto con esto, o por qué lo origina, cómo se llegó a esto; identificar las ideas centrales, que es lo que ustedes hicieron ahorita, que recuperaron los datos o los conceptos más importantes, y comparar las ideas de las que se compone el texto. Esta idea es un ejemplo de ese concepto, se contrapone a esa definición.
Ahora, el proceso de lectura, al ser de suma importancia, requiere de ti toda la concentración posible. Por ello es importante que detectes las ideas principales de los textos. Acuérdate que ya vimos también en una clase anterior que todo está compuesto por párrafos y que estos párrafos están compuestos por ideas principales e ideas secundarias. Entonces, cuando tú lees un texto, tienes que tener presente, identificar en cada párrafo cuál es tu idea principal. La idea principal, pues es aquello que te da el concepto, la idea base. Y la idea secundaria es la que te ejemplifica o te complementa tu idea principal. Entonces, cuando tú realizas un proceso de comprensión lectora, un proceso de lectura, tienes que ser capaz de sustraer la idea principal del texto. Es decir, cuál es la esencia de ese mensaje que te está dando. Y aquí nos aclara esta parte de los textos continuos y los discontinuos. Dice que los continuos son aquellos que por medio de oraciones permiten formar párrafos que expresen ideas completas. Esto quiere decir que los textos continuos tienen ideas claras, precisas y a veces incluyen temas, subtemas e ideas breves. Y los discontinuos son aquellos que ofrecen información sobre un tema sin dar mucho detalle de este. Puede decirse que con representaciones gráficas, como yo les dije, mapas, esquemas, cuadros sinópticos, anuncios publicitarios, es decir, mezclan imágenes con frases. Esos son los discontinuos. Luego vamos a saltarnos esa parte de PISA, ¿sale? Que solamente es un dato, ¿sale? Vamos ahora a nuestra actividad, ¿sale? Ya estamos en el proceso de la lectura, nuestra segunda etapa de la comprensión lectora. Dice, lee con atención el siguiente texto. Lo voy a ir leyendo, ustedes pongan atención porque saben que después viene una actividad. México necesita invertir seriamente en programas de prevención para atender la alta y aún creciente tasa de obesidad, según el nuevo informe de la OCDE. Panorama de la Salud 2013, menciona que México es el segundo país después de Estados Unidos con mayor obesidad. Casi un tercio de los adultos, 32.4% mexicanos sufrían de obesidad en 2012, un importante aumento partiendo del 24% que había en 2000. Además, casi un tercio de los niños mexicanos tienen sobrepeso o sufren obesidad. Actualmente la diabetes, la enfermedad crónica relacionada directamente con la obesidad, afecta a muchos adultos, en un rango que va del 9.2% según la encuesta nacional de salud y nutrición de 2012 a 16% según el Atlas 2011 de la Internacional Diabetes Federación. México ha desarrollado un paquete integral de medidas para combatir la obesidad, que se articula en torno a 3 aspectos principales: la prevención y promoción de estilo de vida saludable, la atención médica y la C, la regulación en la información, la publicidad y los impuestos en las bebidas azucaradas y la comida rápida. Este compromiso renovado de abordar el problema es un avance bienvenido. Sin embargo, necesita implementarse efectivamente y requiere de inversión sostenidas. Los análisis previos de la OCDE mostraron que un paquete de medidas que incluyan la educación de la salud, la regulación de los anuncios de alimentos dirigidos a los niños, las medidas fiscales que incluyen la combinación de impuestos a la comida y subsidios, junto con consejos de estilo de vida impartidos por los médicos, podrían implementarse en México por un costo anual de $12 por persona. Actualmente, la esperanza de vida es la más baja de la OCDE. En los últimos 10 años, la esperanza de vida en México ha aumentado con lentitud respecto a otros países de la OCDE. México ocupa el último lugar en esta materia, mientras que en los países de la OCDE la esperanza de vida aumenta 3 años en promedio entre 2000 y 2011, pasando de 77.1 a 80.1 años en México. 81 años. En México aumentó menos de un año, es decir, 73.3 a 74, lo que significa que la brecha de longevidad entre México y otros países aumentó de un 4 a 6 años, es decir, nos llevan ventaja por 6 años más de vida que en México. El lento avance de la esperanza de vida en México se debe a comportamientos nocivos para la salud
incluyendo malos hábitos de nutrición y muy altas tasas de obesidad, lo que incrementó las tasas de mortandad a causa de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, así como altos porcentajes de muertes causadas por accidentes de tránsito y homicidios, así como las persistentes barreras de acceso a servicios de calidad en materia de salud, afirma la OCDE. Entonces, jóvenes, esto que yo les acabo de leer, pregunto, ¿es un texto continuo o discontinuo? ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? Exacto, Yair, es un texto continuo. ¿Por qué? Porque va desglosando un tema a partir de párrafos, no tiene ninguna imagen, ¿sale? Entonces, es un texto continuo. Ahora, vamos a ir a la parte de la comprensión lectora. Estamos en esta segunda fase, ¿sale? Nos dice aquí, escribe 5 datos nuevos sobre la obesidad. Recuerda que leíste sobre este tema en la actividad 2, es decir, ¿por qué nos dice nuevos? Que no tenía tu texto discontinuo que te presenté en la primera actividad. Acuérdate que en la primera actividad venían imágenes y gráficas, algunos porcentajes. Este texto, ¿qué datos te da que no estaban en el otro texto? Apunta 5 datos que no estaban en el primer texto. ¿Sale? Escriban la instrucción, pongan la actividad 2, escriban la instrucción y si quieren ahorita me regreso al texto para que ustedes puedan ir identificando y seleccionando estos 5 datos. Es importante que vayas desarrollando las actividades porque de esta forma estás practicando tu proceso de lectura. ¿Sale? Acuérdate que en tu examen pues va a venir más ejercicios como estos que clases teóricas. O sea, va a ser difícil que te pregunten, por ejemplo, ¿qué es un texto continuo? No, te van a poner un texto y te van a pedir que identifiques. Entonces, es muy importante que tú vayas haciendo estas actividades y que si tienes alguna duda, pues me lo hagas saber, ¿sale? Para poder aclararla ahorita. Recuerden que esta es nuestra última semana que tenemos de la clase de habilidad comunicativa. Ya nada más nos faltaría la clase del viernes, ¿sale? Entonces es importante que vayan realizando las actividades. Ustedes me dicen cuando requieran que ya les suba a la lectura para que puedan checar sus datos.
Ok, le voy a subir a la lectura para que puedan retomar los datos, unos 3 minutitos y continuamos con nuestra clase, ¿sale? Si requieren que les suba a la otra página, ustedes me avisan, la voy a dejar unos 2 minutitos ahí. Ok, ¿alguien falta de desarrollar la actividad o puedo continuar? Ok, me espero unos minutitos. Recuerden que la actividad que ustedes están realizando ahorita representa el segundo momento de nuestro proceso de comprensión lectora, ¿sabe? Que es la identificación de ideas principales, de comprensión del texto, de entender cuál es la finalidad de este texto. Ujú. Ok, voy a pasar a la siguiente actividad.
De esta misma lectura que nosotros acabamos de hacer, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué texto discontinuo ofrecerías tú para profundizar en la información? ¿Sale? ¿Ofrecerías el primer texto o ofrecerías el segundo? Creo que aquí la pregunta está mal planteada. ¿Sale? ¿Cuál es la idea principal del texto? Y aquí apúntenme la número 2, no qué texto discontinuo. ¿Qué texto elegirías tú para poder profundizar en la información? ¿El primer texto que te presenté o el segundo texto? ¿Vale? Les voy a escribir la pregunta en chat para que ustedes puedan copiarla. La primera sí la copian tal cual y la segunda les pongo cómo debemos de plantearla para que nos ayude, ¿sale? A profundizar. Es decir, ¿cuál texto crees que profundiza más en el tema? ¿El primer texto que te presenté o este segundo texto? Acuérdate que para responder la primera pregunta que viene ahí, donde te dice cuál es la idea principal del texto, pues es decir, tienes que ponerme cuál es el mensaje que te quiere dar el lector, perdón, el escritor en esta parte. ¿Alguien de ustedes que guste compartirme cuál creen que es la idea principal del texto? Con sus propias palabras, ¿cuál sería el mensaje que nos quiere transmitir el texto? Ok, ahí, si quieres abrir tu micrófono o lo puedes escribir como tú gustas. Bueno, la idea principal es concientizar al lector del grave problema que afecta, que se enfrenta con la obesidad, ya que no solo afecta a adultos, sino también a menores. Ok, muy bien, Yair, exacto. El texto, su objetivo es hacer conciencia sobre que
nuestra manera de alimentarnos, ¿sale? Nuestra forma de alimentarnos, de comer, nos causa graves daños a nuestra salud. Entonces, lo que trata de hacer es decir cómo a partir de nuestros hábitos alimenticios, nuestra tasa de mortalidad está disminuyendo. Decir, si antes nuestra vida estaba en un porcentaje de 80 años, ahora estamos en 74 años. Entonces, sí tiene mucha razón, Yair. El objetivo es hacer conciencia en el lector. ¿De qué? De que debemos de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Muy bien, Yair. Ahora, ¿qué texto ofrecerían ustedes para profundizar? Coméntenme, ¿cuál creen que sería el más viable? ¿El primer texto, que es un texto discontinuo, o el segundo texto para profundizar? Exacto, Roberto, el segundo tiene más información, nos sirve para profundizar. Pero ahora, si yo no quisiera profundizar y yo quisiera solamente tener un texto que informe de manera rápida y oportuna a la población, ¿cuál utilizarían? ¿El primer texto discontinuo o el segundo? Ok, el primero, perdón, para informar solamente. ¿Por qué? Porque es más breve, porque trae imágenes que me clarifican mucha información y obviamente para comunicar a la sociedad, pues sería el primero. Para profundizar sería el segundo, ¿sale? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Aquí es un dato, ¿sale? Referente a la alimentación. Esto no lo vamos a tomar ya en cuenta porque vamos de lleno a nuestra siguiente actividad. Nos dice, reflexiona. Al realizar de manera correcta y consciente la etapa de prelectura y lectura, que son estas dos actividades que ya hiciste, es más fácil enriquecer la información sobre un tema, incrementando tus conocimientos. Esta puede ser una excelente técnica para mejorar tu forma de estudiar en un ciclo escolar. También cuando tú leas tu examen, cuando tú te presentes a tu examen y a los textos que te van a venir ahí, siempre realiza una prelectura. Observa bien cómo está distribuido, cuál es el tema, cuáles son los subtemas y luego ya entra a la lectura, ¿sale? Luego viene la postlectura, que es esta parte donde tú evalúas el texto. Dice, esta etapa busca que como estudiante organices la información que leíste y la compares con la adquirida para integrar nuevos conocimientos y aprovechar mejor la información. Es valioso que reconozcas la utilidad de lo aprendido, puesto que te servirá para darle mayor significado y aplicación a tu proceso de aprendizaje. Para realizar esta tarea puedes llevar a cabo algunas de las siguientes actividades, es decir, ya que tú leíste el texto y ya lo comprendiste, ¿cómo vas a enriquecer todavía esto más? Puedes hacer un mapa mental. Acuérdate que el mapa mental es el que está hecho solo con imágenes y pequeños conceptos. Un mapa conceptual, que valga la redundancia, está hecho solo de ideas principales o de conceptos. Un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo. Puedes también hacer un periódico mural, que es un tipo de texto discontinuo, o un collage, ¿sale? Esto solamente se hace con ilustraciones. Dice, luego nos habla acerca del contexto. El contexto se refiere a las circunstancias en las que se elabora el texto, que es lo que yo les hablaba la vez pasada, ¿vale? Y obviamente, aquí obviamente ya nos está hablando de la planeación en cuanto al momento en que tú vas a realizar ya un tipo de esquema para poder comprender lo que leíste, ¿sale? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a dejar nuestra clase porque en esta parte que sigue ya está entrando un poquito más a esta parte de la escritura y de que tú puedas escribir tu propio texto a partir de lo que ya leíste, que sería la tercera etapa de nuestro proceso de lectura. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que es la lectura de comprensión. Y ya identificaron que hay 3 momentos. Ya identificaron para qué sirve cada uno de ellos y ya identificaron qué es un texto continuo y discontinuo. Si tienes claro esos aspectos, ya estamos del otro lado. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Pues, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar nosotros nuestra sesión,
¿sale? La clase pasada tuve un percance con la grabación y no quedó grabada la clase del día lunes. Yo ya grabé otra clase, obviamente es mucho más breve porque no hice las pausas que realicé el día lunes en donde les voy dando el espacio para que copien, sino que me fui de corrido explicando las diapositivas y los temas. Entonces, les voy a subir hoy la clase del día lunes que grabé yo solita porque no pude grabar la otra, y la clase del día de hoy también la voy a subir. También en un momentito van a aparecer ya en la plataforma estas dos actividades que realizaste conmigo para que las puedas subir como evidencia, como una actividad más. Les repito, ya estamos en la última semana de habilidad comunicativa. El día viernes, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer una recapitulación de todos los temas que vimos en estas 4 semanas. Entonces, si te perdiste alguna clase, si todavía crees que te falta reforzar algo, entra porque voy a dar un panorama general de todos los temas que vimos. Y bueno, espero que tengan una bonita noche, cuídense mucho y nos vemos el día viernes.